Es un gran privilegio, hermanos, que tenemos todos los que hemos sido alcanzados por la justicia de Cristo, porque cuando Dios nos revela esta verdad, podemos reconocer a Cristo como Hijo de Dios y que todo lo que vemos por Él fue creado y por el poder de su palabra subsiste. Todo lo que usted observa, cuando mira hacia el espacio y todo lo que esté de allá y donde llegue su vista, y usted mismo y yo mismo, subsistimos por el poder de esta palabra de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a muchos no les interesa conocer a Cristo, sino que se desvían siguiendo sus razonamientos y su necio corazón se revela siguiendo la corriente del mundo. A pesar de que Dios se manifestó a los hombres desde la creación misma, por lo tanto, como dice la Escritura, el hombre es inexcusable y la ira de Dios es manifiesta contra toda impiedad. Que esto quiero que tengan muy presente. Dios se manifestó a los hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y nadie puede decir que no le conoce. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante. Porque manifiesten la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una manifiesta ira contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos mismos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Dios se manifestó a los hombres, mostró su poder, mostró lo que es Él, por medio de las cosas hechas. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, porque Dios se manifestó, recuerden lo que dice el apóstol, ¿qué pasó con los hombres? No le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso que al principio decía que es un gran privilegio que nosotros podamos reconocer a Dios y reconocer a su Hijo Jesucristo, porque no es lo natural, porque los hombres siguieron la mentira, dejaron de lado la verdad de Dios por la mentira. Pongan atención, hermanos y amigos que van a escuchar este estudio en algún momento. Dios entenebreció el corazón de los hombres, porque cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es el Señor de todo. Ahora, ¿cuál es el fin de estas personas que Dios entenebreció su corazón y que desprecian al Cristo? Es la muerte, hermano, la no existencia, el ser apartados de Dios. Mas nosotros, los que creemos, damos gracias a Dios y reconocemos como Hijo de Dios a Cristo, aunque no es por medio de nuestra inteligencia, que quede claro eso, sino que Dios nos revela esta verdad por medio de su Espíritu Santo. El título de esta reflexión se encuentra en Mateo 27, 54. Y la última parte va a quedar como título. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, esto es, en la crucifixión, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, y este va a ser el título de nuestro estudio, verdaderamente Hijo de Dios era este. ¡Qué tremenda verdad sale de la boca del centurión y de los guardias de Jesús! Los mismos que unas horas atrás escarnecieron al Cristo, lo golpearon, lo escupieron, lo coronaban con una corona de espinas, lo escupieron, lo azotaron. Y horas más adelante, al observar los eventos que ocurrieron, ¿cuáles fueron estos? Verso 45. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Primera cosa que pasó, oscuridad. El velo del templo se rompió, la tierra tembló y las piedras se partieron. Verso 51. Y aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, o de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las piedras
se hendieron o partieron. En el lado de las rocas. Se abrieron los sepulcros. Verso 52. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Hermanos, recordemos que muchos vieron grandes señales y milagros, mas su corazón, entenebrecido, no reconocía el poder de Dios en Cristo, y solo para ellos era el hijo del carpintero. Y lo más terrible, los que decían esto eran los que tenían que instruir al pueblo en el temor de Dios y anhelar la venida del Mesías. Pero como hemos leído en Romanos, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La élite religiosa no fue fiel al mensaje de Dios, sino que lo humanizó, siguiendo la tradición de los ancianos, y con esta enseñanza trastornaron la verdad de Dios, transformándose en hipócritas. Una religión de hipocresía, donde valía lo que se veía, y el corazón de ellos lejos estaba, y eso lo dice el Escritura por todas partes, y hoy día también. Ahora, estos religiosos, estos que tenían la tarea de instruir, fariseos, sacerdotes, escribas, etc., cambiaron una verdad por una tradición. Y miren lo que Pablo nos dice con respecto a estos maestros, a aquellos que tenían que preocuparse de instruir a un pueblo. Y esta instrucción, bien dada, ¿cierto?, tenía como fin la entrada al reino de Dios. Pero ¿qué pasó en el camino? Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 2, del verso 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guardare la justicia de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que contra la letra y contra la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué panorama más sombrío, hermano? La élite religiosa no consideró los milagros que hacía Cristo y lo despreciaban. No consideraban al Cristo, al Hijo de Dios. Ellos conocían los grandes eventos que Dios hizo en el mundo antiguo. Recordemos algunos: el diluvio, las plagas en Egipto, el abrir el mar rojo, alimentar a un pueblo en un desierto. Tremendas cosas que Dios hizo. Y otras más. Mas no consideraron a Cristo, que hizo lo mismo. ¿Qué hizo el Cristo? Calmó las aguas y el viento. Convirtió el agua en vino. Alimentó a 5.000 personas. Resucitó a Lázaro y a otros. Pero no vieron que esa obra venía de Dios. Que Dios hizo lo mismo en el tiempo antiguo. Pero la iglesia religiosa no lo consideró. Y decían que las cosas que Cristo hacía, lo hacía en el nombre de Belcebú, que era un pecador, que era el hijo del carpintero, que era un simple hombre, un profeta más, 1000 cosas. No lo consideraban, viendo los milagros del Cristo. Sin embargo, la gente común, a pesar de la mala enseñanza de los fariseos, sacerdotes y escribas, reconocían que podría ser el Cristo. Y había confusión también ahí, y conflictos entre ellos. Porque al ver estas cosas, algunos decían, sí, es el Mesías que esperamos. Y otros decían, no. Y miren, observemos esta situación. Vamos al libro de Juan,
capítulo 7. Aquí pasa esta situación, por la mala enseñanza, cómo algunos se confundían y cómo esperaban otras cosas, porque aquellos que tenían la responsabilidad de entregar esta verdad sana, limpia, como fue enseñada, la trastocaron, la humanizaron. Cristo estaba en una fiesta y, llegando casi al final, pasa lo siguiente. Dice el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de sus vientres. Entre paréntesis, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Cierre paréntesis. Entonces, de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta, decían algunos. Al escuchar estas cosas, su corazón se alegró y decía, verdaderamente, este es el profeta, el que esperamos. Otros decían, este es el Cristo. Algunos empero decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Miren el contraste. Este es el profeta que esperamos, este es el Cristo. Pero como había una confusión por una mala enseñanza, otros decían, ¿de Galilea vendrá el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre las gentes acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él mano. Y aquí hay una cosa bien interesante. Recuerden que los fariseos mandaron unos alguaciles para escuchar lo que hablaba Cristo y prenderlo para poder matarle, que eso es lo que querían. 45. Y los ministrales vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, pongan atención, a los principales sacerdotes y fariseos, y les dijeron, porque llegaron solos, no llegaron con Cristo, ¿por qué no le trajisteis? La tarea de estos ministrales o alguaciles era ir a escuchar a Cristo lo que estaba hablando y prenderle por blasfemo. Pero sin embargo, estos no cumplieron su tarea. ¿Pero por qué no cumplieron su tarea? Recuerden, algunos dijeron, este es el profeta, este es el Cristo. Y estos hombres que estaban instruidos para ir a buscarlo, encerrarlo y matarle, miren, verso 46. Entonces dice, ¿por qué no le trajisteis? Preguntaron, ¿cierto? Verso 46. Los ministrales respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre. Miren, ellos, siguiendo las instrucciones del fariseísmo, ¿cierto? Del sacerdote, de los escribas y de toda la enseñanza que tenían, cuando escuchan al Cristo, quedaron anonadados. Uy, nadie había hablado esto antes. Ellos habían escuchado a los principales de la sinagoga, a los rabinos, a los principales, a los sacerdotes, pero nunca se habían maravillado como cuando escucharon al Cristo hablar. Por eso no le prendieron, quedaron maravillados. Pero miren lo que pasa con esta élite religiosa. 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? 48. ¿Cuál es el argumento que dan ellos para mostrar el engaño que cayeron al escuchar a Cristo? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Observen pues, ¿tenemos algún príncipe aquí que siga al Cristo? ¿Tenemos algún fariseo que siga al Cristo? Y ustedes fueron engañados. Mientras no crea un príncipe o uno de nosotros, este es un blasfemo. Y miren lo que dice más adelante, 49. Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. ¿Y cuál es la tarea de estos hombres? Era instruir a ese pueblo, amarle. Eso es lo que Dios mostró en su ley. El amor, la misericordia. ¿Y cómo nos trataban? Como malditos. Lejos está el corazón de ellos, de Dios. Lejos está. Dios se manifestó a los hombres, se dio a conocer, pero los hombres se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón se entenebreció. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y aquí lo vemos reflejado en esta situación. Y a pesar de toda esa maldad que fluía del corazón de ellos, había gente que decía, este es el Cristo, este es el profeta que esperamos. Pero habían otros que decían, no. Y otros decían, pero lo que él habla nunca lo había escuchado. Vemos cómo esta élite religiosa trastornó todo, cómo fue engañada por Satanás. Mire, veamos otro momento. Vamos a Juan, capítulo 9 ahora. Y aquí vamos a ver un evento que es muy conocido por todos, pero lo quiero resaltar porque recuerden, para la élite religiosa, el Cristo era solamente el hijo del carpintero y no más que eso, un simple hombre, un pecador. Aquí ocurre algo bien interesante con este ciego de nacimiento. Recuerden ustedes que los padres tuvieron temor y le dijeron, pregúntenle a él es grande. ¿Qué pasó con este hombre? Verso 24, así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios,
nosotros sabemos que este hombre es pecador. O sea, el que te hizo esta obra es un pecador. Recuerden ustedes que a pesar de la mala enseñanza, Dios siempre tenía sus reliquias. De una u otra forma, Dios iba a provocar que aquellos que Dios escogió escucharan y gustaran esta palabra. Recuerden ustedes que si no hablamos, las piedras pueden hablar. Habló un burro en algún minuto. Sabemos que este hombre es pecador. Verso 25, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Miren, hermanos, qué maravillosa declaración. Yo era ciego y ahora veo. Si usted dice que él es pecador, no sé, pero yo era ciego y ahora veo. Y estos hombres que estaban ahí observando y conociendo que este era un ciego de nacimiento, su corazón entenebrecido se apretaba cada vez más y se resistían. Como veíamos anteriormente, ellos conocían los eventos que Dios hizo en el pasado y también conocían de lo que Cristo hacía, pero no podían ellos enlazar. Si Dios abrió las aguas y Cristo calmó las aguas y el viento, habrían dicho, algo hay aquí. Si Dios alimentó en el desierto a un pueblo y Cristo alimentó a otros, algo hay aquí. Pero ellos no lo consideraban. No hacían esa unión. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, siguiendo tradiciones humanas. Pero este hombre dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Pues respondiendo aquel hombre dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Pero qué le habían dicho? Este hombre es pecador, sabemos que es pecador. Y aquí le dice este hombre, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a pesar de una mala enseñanza, a pesar de seguir tradiciones añejas, que no conducen a la verdad ni a la vida, Dios procuraba de una u otra forma que algunos creyesen? ¿Por qué? Porque al leer la Escritura, aunque la lea un ateo, la Escritura es palabra de Dios. Y si este ateo la lee por leer en voz alta, Dios puede provocar por esa Escritura que otro que está allá escuche y crea. Este ciego creyó porque era ciego y ahora ve. Y él sabía que Dios no actuaba por medio de pecadores. Qué terrible, hermanos, es estar en contradicción con Dios. Nuestro Dios se dio a conocer manifiestamente al hombre por medio de las cosas hechas. Y como dice el apóstol Pablo, Dios mismo se lo manifestó. Y habiendo conocido a Dios, el hombre no le glorificó como a Dios, ni dio gracias, y se desvaneció en sus discursos, y su necio corazón se entenebreció. Los hombres mudaron la verdad de Dios en mentira. Por esta razón, no podían ver la gloria de Dios en Cristo. Y a pesar de que los sacerdotes vestían las ropas consagradas en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Cristo, era simplemente un accesorio. Nosotros pasamos por ahí, ¿cierto? Cómo Dios dio las medidas, los bordados, los broches, los colores para esta vestidura, que mostraba, ¿cierto?, la grandeza de Dios, la justicia de Cristo. Decía santidad a Jehová, pero vemos que tras pasar el tiempo fue solamente un accesorio. Ya nuestro hermano Alex nos hablaba hace unos domingos atrás, ¿cierto?, de Caifás, de Anás, que vestían este ropaje y eran simplemente militantes de un club religioso. De nada les servía ese ropaje. Mas Dios fue misericordioso, sobrellevó esta maldad de los hombres por causa de la promesa hecha a Abraham. Sobrellevó porque pudo haber de una plomada borrado todo esto. Mas un centurión y unos soldados a los pies de la cruz de Cristo dijeron, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Y aquellos soldados romanos solo les bastó ver los eventos que ocurrieron en la muerte de Cristo. Bastó eso, las tinieblas, terremotos, los sepulcros abiertos, el paño que se rasga, todas esas cosas. Eso les bastó a ellos para reconocer que el que estaba colgado realmente era el Hijo de Dios. Estos eran hombres gentiles, ajenos a las promesas. Y sin embargo, aquellos que tenían que comprender estas cosas, esta ley religiosa, este pueblo, Satanás los engañó por medio de la mentira. ¿Qué contraste, hermano? Aquellos que lo mataron, viendo las señales que ocurrieron, dijeron verdaderamente, era Hijo de Dios este.
Y los otros viendo milagros, que quizás estos hermanos nunca los vieron, quizás escucharon nomás, pero los otros los vieron, no los consideraron. Eran obras de un pecador nomás. Qué tremendo, hermano. Cuando Dios entenebrece el corazón del hombre, no hay vuelta. Por eso, hermanos queridos, es importante que nosotros corramos bien esta carrera y siempre demos la gloria a Dios por su infinita misericordia que tuvo para con nosotros, al habernos revelado esta verdad que a otros negó. En otro momento, muchos discípulos se volvieron atrás. Juan capítulo 6, verso 64 y 66. Aquí habían murmuraciones, Jesús había dicho que era el pan de vida, anduvo sobre la mar, muchas cosas ocurrieron. Pero miren, más hay algunos de vosotros que no creen, a pesar de todas las cosas que han visto y que ya lo hemos manifestado acá, el Cristo sabía quiénes eran y quiénes no eran. Recuerden que dijo en algún minuto sepulcros blanqueados. Se ven hermosos por fuera con sus vestimentas, lindos colores, bordados, pero interiormente era pura pudrición. Eso eran los que tenían que entregar esta verdad. Y si era pura pudrición lo que había en ellos, ¿qué es lo que entregaban entonces, hermano? Verso 64 del capítulo 6 de Juan. Más hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede llegar al Cristo si no fuere dado por el Padre. Pero algunos dicen, no, si yo sentí el llamado, yo sigo a Cristo, yo lo sigo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios, porque se nos manifestó esta verdad que a otros no. Y miren lo que pasa. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué terrible, hermanos! Personas que estuvieron con Cristo, vieron milagros, y Satanás los engañó, y ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y unos soldados romanos que escarnecieron a Cristo y lo mataron por las cosas que vieron en ese momento, dijeron lo que no conocieron estos discípulos, que volvieron atrás verdaderamente. Hijo de Dios era este. Y estos discípulos que estaban ahí, que vieron muchas cosas, se volvieron atrás, se aburrieron. Es fome este Cristo. No vieron sentido a lo que estaba en Cristo. Lo vieron como un simple rabino, lo vieron un vecino más, y se fueron, volvieron atrás. Así como los judíos que salieron de Egipto, anhelaban volver. Cuando veían problemas, miraban para atrás. Y unos romanos hermanos, los que golpearon al Cristo, bastó solamente ver estas tinieblas que aparecieron, este temblor, piedras partidas, se estremecieron, temieron y dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y estos discípulos se aburrieron y se fueron. Estos discípulos que volvieron atrás cambiaron el reino de Dios por lo que ven y tocan, es decir, sienten lo terreno. ¿Y qué nos dice Pablo en relación a estas personas que se vuelven atrás? Estas que retroceden. Vamos a Filipenses ahora, capítulo 3, del 17. Dice así, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo. Y hay un porqué. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, pongan atención a Pablo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que vuelve atrás se constituye enemigo de la cruz de Cristo. Cuando Cristo nos reconcilió en su muerte, pero el que vuelve atrás se hace enemigo nuevamente, un enemigo, cuyo fin será perdición. Eso va a ocurrir. El fin de aquel que vuelve atrás es perdición, cuyo Dios es el vientre, ya no es el Dios creador, ya no es ese Dios que por su palabra todo subsiste, sino que es lo que come. Y su gloria es en confusión. No sabe que lo que viene de esta vida no hay otra, dice. Bebamos y comamos, que mañana moriremos. No hay sentido. Estos que fueron atrás despreciaron el reino de Dios. Su fin es perdición. Su gloria es en confusión, sienten lo terreno. Satanás es el padre de mentira, y él va a hacer todo lo posible para engañar. Nosotros debemos estar firmes en esta verdad, para no ser movidos, volver a viento de doctrina. Ahora, volviendo a la lectura anterior, volvamos atrás. Nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos que se quedaron con él, a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Volvamos entonces a la lectura que teníamos. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 6. Ya vimos en la primera parte que estos discípulos se fueron, lo dejaron, muchos. Entonces, a los que quedaron, Cristo les pregunta,
verso 67. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Confrontando a los 12, cara a cara. ¿Queréis vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que no entendieron los otros. Al escuchar a Cristo, eran palabras vacías para ellos. Pero para los 12, en la voz de Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y nosotros creemos y conocemos, ¿qué cosa? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, hermanos, los que quedaron, tú tienes palabras de vida eterna. Y sabemos y creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda respuesta dieron ellos! Tú tienes palabras de vida eterna y creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mas a los otros discípulos no vieron ni creyeron que Cristo era el Hijo de Dios. No les sirvió de nada el tiempo que estuvieron con Él, porque lo dejaron. No vieron nada en Él. Se aburrieron y sabemos lo que va a pasar con Él. En otro momento de la historia de Cristo, los judíos quisieron apedrearlo, porque Cristo decía que Él y el Padre una cosa eran, y para ellos solamente era un hombre. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Y respondiendo Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de estas me apedreáis? Pregunta el Cristo. Y miren la respuesta que dan estos judíos. Respondieron a los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque para ellos era solamente un hombre, como ya hemos dicho. No te apedreamos por las obras. En cierta manera las consideraban buenas, pero nada más que eso, sino que porque te haces Dios siendo tú hombre. Los judíos, hermanos, no podían comprender que un hombre que para ellos era conocido, sabían quién eran sus padres, sabían dónde vivía, que dijera con tanta propiedad que era Dios. Ellos, olvidando todos los milagros que Cristo hizo y que en tiempos pasados hizo el Padre, no le reconocieron como el Mesías anunciado por la ley, los profetas y los salmos, sino que para ellos simplemente era un pecador, un pueblo que el apóstol Pablo con tristeza y gran dolor decía que son israelitas, la adopción y la gloria y el pacto, y la data de la ley, y el culto y las promesas. Sin embargo, eso no bastó, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, influidos por el diablo, que es el padre de la mentira. Y Pablo, observando lo lejos que están de Dios, intercede por ellos, deseando ser apartado, él, con tal que ellos lleguen a este conocimiento del Hijo de Dios. Observemos, hermanos, el gran amor de Pablo para con los suyos, por causa de la carne, como para con los gentiles. Por eso que decía que le imitemos a él, como él a Cristo, porque él actuó conforme a como Cristo actuó, sin diferencias, sino por amor. Acompáñenme a Romanos, capítulo 9. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto y la data de la ley, y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo Jesús según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué ocurría con ellos? Le querían apedrear, lo querían matar, decían que era un blasfemo, decían que las cosas que hacía las hacía en nombre del Cebú, era un charlatán. ¿Cómo se hace Dios si es un hombre? Pablo, con tristeza en su corazón, quiso él quedar de lado o apartado de Dios para que ellos lleguen. ¿Pero qué pasó? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En otro momento de la vida de Cristo, otro centurión, aparte del que estuvo ahí en la cruz, hubo otro centurión que pide al Cristo que se haga un siervo. Y lo extraordinario, hermanos, de esta solicitud es que el centurión solo le bastaba que Cristo dijera la palabra para que el siervo sea sano. Y sin embargo, un pueblo que tenía todo para creer en este Mesías, que se les presentaba delante de sus ojos, no lo consideraron y querían apedrearle, por decir que él y el Padre una cosa eran. Mas Cristo reconoció en este centurión
un gentil, apartado de las promesas, que tenía más fe que todo Israel. Acompáñenme, hermano, a Mateo, capítulo 8, del verso 5. Dice así: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión, hermano, un tipo con poder. Sin embargo, ante el Cristo llegó rogándole. Se despojó de toda su investidura, rogándole. Y diciendo: Señor. Miren, lo reconoce como Señor. Humanamente hablando, el centurión tenía más autoridad que el Cristo y que todos los que estaban ahí. Sin embargo, llegó rogándole y lo llama Señor. ¿Y qué le dice? Señor, mi mozo yace en casa paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, nuevamente, no soy digno que entres bajo mi techo. Pongan atención, hermano, ¿quién está hablando? Un centurión romano. Mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Di la palabra nomás y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. ¿Quién está mostrando al Cristo que él tenía autoridad? Pero ante Cristo, él se despojó de toda autoridad y le reconoce al Cristo como Señor que está por sobre él. Por eso le bastaba solamente su palabra, no más que eso. Y pongan atención a lo que dice el Cristo. Y oyendo a Jesús, se maravilló. Miren, hermano, el creador de todas las cosas, Dios mismo hecho hombre, el que va a gustar su muerte y mi muerte y la de todo el mundo para reconciliarnos con Dios por causa de nuestra maldad. ¿Qué le dice? Y oyendo a Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Ni aun en Israel he hallado tanta fe como en este soldado romano. Qué tremendo bofetazo le da Dios a estos que se creían que eran los mejores, que tenían la ley, que tenían los profetas, que tenían a Moisés, que no comían esto y no comían esto otro. Y todos los demás, para ellos, eran infieles. Pero sin embargo, ellos al Cristo no lo reconocían como el Mesías. Sin embargo, este soldado romano, un centurión, le bastaba solamente que el Cristo dijera la palabra y su siervo iba a sanar. Y Cristo deja en evidencia que no encontró más fe en todo Israel que en este hombre, un ajeno. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. ¿Qué contraste más grande, hermanos? Un centurión, soldado romano, solo le bastó que Cristo dijera la palabra para que su siervo sanara. Y sin embargo, el pueblo judío despreciaba a Cristo y lo querían matar. Una vez más, hermanos, recordemos lo que otro centurión, en un tiempo más adelante, junto con sus guardias, los que custodiaban al Cristo, dijeron ante los eventos ocurridos: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo y se anonadó, se hizo nada, tomando forma de siervo y siendo Dios mismo, se humilló, gustó la muerte que usted y yo debíamos gustar por nuestro pecado. Y sin embargo, hoy, al igual que ayer, muchos no consideran a Cristo y lo miran como una buena persona, un rabino más, un ejemplo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Más, para nosotros que hemos sido alcanzados por la justicia de Cristo, Él es sabiduría y justificación y santificación y redención. Acompáñenme, hermano, a 1 Corintios, el capítulo 1, verso 24. Empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Miren, por Dios Cristo nos ha sido hecho. ¿Qué cosa?
sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y para terminar, hermanos, quiero que complementemos la palabra que dijeron este centurión y los soldados en la cruz de Cristo, complementémosla con lo que Pablo dice en Colosenses. Estos hombres reconocieron que verdaderamente el que estaba colgado en la cruz era el Hijo de Dios. Y miren lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dios nos hizo aptos, hermano, para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces, ¿qué dije ese centurión con su guardia? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y Pablo nos dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es ante todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así los que están en la tierra como los que están en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, para haceros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos decir con toda certeza, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Pedro, por el estudio. Pastor, ¿algún comentario respecto al estudio que nos acaba de entregar el hermano Pedro? Sí, hermano, comentamos lo siguiente. Lo que dice Juan, capítulo 1, verso 32, dice, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viese descender el Espíritu y se reposa en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Eso es lo que testificó Juan el Bautista referente a Cristo. Romanos 1:20 también dice, porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Dios, ¿cierto? Y de su Hijo Jesucristo, su eterna potencia, ¿saben lo que es tener potencia eterna y divinidad eterna? Dice que se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Eso prueba claramente que la gente se ha hecho la loca nomás con el testimonio de Dios que está dando aquí la Escritura y que es válido. Podríamos tener a toda la humanidad diciendo tal cual, pero la dignidad solamente la tiene el Padre, el Hijo, con el Espíritu para dar testimonio acerca de Él que nos vino a redimir, nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas invisibles de Él y su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y el último versículo destaco, que también creo está citado, Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Colosenses 1:16 dice aquí, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, nos ha hecho aptos, no somos aptos por nosotros mismos, Él nos ha hecho aptos por medio de su Espíritu que ha revelado Jesús en nuestros corazones, para que estemos perseverando en Él hasta el día del fin, con el interés de alcanzar la gloria eterna de la resurrección cuando Él se manifieste.
Así que damos gracias a la vez también desde acá al Padre, que nos hizo aptos. Él nos ha hecho aptos. ¿Por qué creímos? ¿Por qué entendimos las cosas que son de Dios? Porque Él nos hizo aptos en nuestros corazones por su Espíritu, para participar de la suerte de los santos de luz, cuyo propósito no es solamente entender las cosas, sino que gustar la gloria empíricamente, es decir, que seamos hijos de Dios, que moraremos en las moradas celestiales que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso dice el verso 13 que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí tenemos un poderoso argumento para esgrimir en momentos de ser tratados mal de parte de las potencias espirituales que nos buscan siempre para que podamos caer, porque eso es lo que quiere, que caigamos de nuestra firmeza que es Cristo. Por eso dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso debemos darlo por verdadero, hermano, siempre, pidiendo el perdón de nuestros pecados, por supuesto, siempre también, para reclamar ese derecho espiritual. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos la redención por medio de ¿qué? De su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque el primogénito de toda criatura, verso 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Porque Dios, ¿qué quiere? Según el verso 19 que hay a continuación, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, o por él, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Eso es el comentario que hago. En Jesucristo tenemos el primogénito de todas las cosas. Él tiene potestad sobre todo lo que Dios le mandó a crear. Así que poner el corazón y la confianza en él, hermano, es la riqueza espiritual misma proveída por Dios por medio de su Espíritu en nuestros corazones, con solo la bendición de Dios de creer que su palabra es verdad y que su palabra permanece para siempre. Gracias, hermano.